Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos da mucha alegría podernos reunir este día en este programa que se llama Take It Easy. Es para que te lo tomes con mucha calma. Lo que vamos a hablar el día de hoy es un tema que es muy importante ahora en nuestra vida social. Así es que vamos a presentar. Está con nosotros Armando Cebola desde Argentina, Inés. Hola, ¿qué tal? Inés Espinosa, que está aquí en España, eh, Daniel Trayero desde Barcelona y Milton Martínez desde Valencia. Así es que, bueno, hoy estamos contentos de tener esta primera prueba, este programa piloto. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema. Fíjense que les voy a platicar a comentar una situación que pasó. En la iglesia se casó un catalán con una mujer latina hace poco. Entonces, imagínense que de pronto, el verano pasado, la familia de ella llama por teléfono para decir que vienen toda la familia a la casa de ellos a pasar este verano, y entonces vienen todos juntos, que es una familia que tienen, bueno, son los padres más 5 hijos, que son los padres de la chica, o sea, son 5 hijos, en total 6. Y bueno, vienen no solo ellos, sino además viene el tío con, con su familia, y vienen los amigos del tío a quedarse unos días a la casa de este matrimonio recién formado, un catalán, ¿no? Y que de pronto ve su piso lleno de gente que viene a hacer escándalo, y bueno, el pobre estaba que no podía, ¿no? Y para ella era lo más normal recibir a la familia, estaba feliz. Y bueno, justamente de este shock que pudiera generarle a este amigo mío, vamos a hablar un poco el día de hoy, que es el shock cultural, ¿sí? Porque, por ejemplo, para él esto representaba una invasión a su privacidad, a su vida, a su tranquilidad, que además era algo improvisado, que era algo que no habían previamente hablado, definido, ¿no? Y para ella esto era como una gran sorpresa, recibir a la familia, estar con todos los amigos, y bueno, esto generó tensión ahí en la casa. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que puede suceder cuando se unen las culturas, cuáles pueden ser estos shocks culturales. Así es que quiero pedirle a Armando si nos puedes hablar un poco de este tema, introducirnos. ¿Qué crees tú que es el shock cultural? Nosotros, cuando en general hablamos de shock cultural, bueno, le vamos a dar la bienvenida a todos, una alegría estar juntos, estamos hablando en primer lugar de algo que le ocurre a alguien que sabe que esa nueva cultura en la que le toca vivir va a ser parte de toda su vida, ¿sí? Y el shock cultural tiene que ver con un sentir de desorientación en la cultura en la que se encuentra. Está desorientado culturalmente, se siente invadido, ¿sí?, por una cultura que es diferente. Ahora, lo que nosotros queremos trabajar un poquito aquí es no solamente el choque cultural que tiene el extranjero en España, que viene a habitar España, sino el que se le produce al español por la venida de un extranjero que viene con toda su carga cultural y comienza a generar modificaciones en la vida de la cultura propia española. Entonces, como que vamos a opinar todos desde ahí y vamos a tratar de ver cómo podemos encontrar un punto intermedio, si es que lo hay, para convivir y para poder disfrutar de yo creo que es una nueva cultura, que va a estar activamente y dinámicamente modificada por la participación de los propios, los que son locales, y por los que vienen con toda su carga, ¿sí? Así que a mí me gustaría que al menos Daniel o Inés nos cuenten un poco de su experiencia de gente que
recibió el choque cultural, porque eran los que estaban acá, y gente que vino a vivir acá y se sintió desorientada, por lo tanto el choque cultural se hizo presente, se sintió desorientada en una nueva sociedad que no entendía fácilmente. No sé quién quiere hablar primero. ¿Dani? Bueno, buenas noches a todos. Por mi parte, yo puedo hablar de cómo se siente alguien que vive en una cultura y recibe otra cultura, el choque que se produce. Para mí el choque cultural son tensiones, son sentimientos de molestia que resultan de tener que satisfacer las necesidades cotidianas, como son alimentarse, como son cuidar de la salud, como son mantener relaciones interpersonales, en formas en las que uno no está acostumbrado. Y estamos muy acostumbrados a recibir gente de nuestra propia cultura, de nuestra misma forma de pensar, o si no son de nuestra propia cultura y forma de pensar, pueden ser de otra región, pero los asimilamos porque por ser de la misma nación española, pues hay cosas que se asimilan, el lenguaje se asimila, la cultura se asimila, pero cuando viene alguien de más lejos y de que no es de tu propio país, entonces ahí es la primera tensión. Yo creo que hay un problema básico que creemos que porque hablamos todos español nos vamos a entender. Y ese es quizá el primer problema. El primer problema es el problema del lenguaje. El español es muy rico y no todas las palabras quieren decir exactamente lo mismo en todos los usos donde se habla el español, en todas las zonas donde se habla el español. Y eso es un primer problema. Pero volviendo a lo que estamos hablando, el choque que a mí me ha producido el tener, por ejemplo, una comunidad de fe llena de gente de 14, 13, 12 países distintos de Latinoamérica, me ha producido el problema de no solamente tener que conducirlos espiritualmente, sino el problema de tenerlos que entender, hablando el mismo idioma. Y eso para mí ha sido una experiencia enriquecedora, pero también dramática, porque muchas veces no nos entendíamos hablando el mismo idioma. Y eso es por el choque cultural. Voy a poner el ejemplo de la comunidad de fe, que es donde yo me he encontrado con ese problema, y es, por ejemplo, lo que uno entiende por recibir a otra persona en la comunidad. Y eso es muy cultural. Hay en lugares de Latinoamérica donde la gente es muy efusiva. En España la gente no suele mostrar efusividad en público. Es muy comedida. Y entonces no entienden eso en la iglesia, porque ellos entienden que la iglesia tiene que ser la casa del amor, la casa de la alegría, y el español entiende la iglesia como el respeto, la sobriedad, el silencio, sobre todo el recogerse, el respeto al otro, el no molestar al otro. Y el latinoamericano, con su efusividad, entiende que en la casa del Señor tiene que sonar la pandereta, sonar la bocina, sonar el tambor, y eso es un choque muy grande. Es un choque cultural. Y tienes el mismo lenguaje, tienes la misma fe, pero está todo culturizado de forma distinta. Y eso es un choque tremendo. Y esa ha sido quizá mi experiencia más fuerte con el choque cultural, cuando hemos tenido que recibir a personas de Latinoamérica, que la frase más común que ellos utilizaban y que nos hacía daño era
hermano, aquí no está el Espíritu Santo. Madre mía. Y te dirías, ¿por qué? Porque aquí no hay alegría. Entonces tú también te das cuenta de cómo asimilan las cosas, ¿no? O otra frase, ¿no? Que también es muy común, que era, en mi país esto se canta así, en mi país esto se entona así, en mi país las palmas se tocan así. Y claro, yo como buen español decía, ya, pero usted no está en su país, está en España. Y entonces se ofendían. Y no, eso es racismo. Digo, no es racismo. Eso, usted está en España y tiene que acostumbrarse a hacer las cosas como en España. Y ahí es donde yo me daba cuenta de algo. La fe se ha culturizado. Entonces, si no se hace como allí, no es fe. Si no se hace como allí, no es iglesia. Y ahí estaba el choque cultural. Inés, te toca. Bueno, yo cuento desde mi experiencia, ¿no? Como mexicana también y como latina, que es lo que hablas, ¿no? De que somos muy efusivos. Yo era efusivamente efusiva, ¿no? Y mi marido todo lo contrario, un catalán serio, ¿no? Entonces yo hablaba mucho y él me decía, pero ya cállate, ¿no? O sea, porque era diferente, ¿no? Éramos muy diferentes, ¿no? Él muy serio y yo toda explosiva, ¿no? Luego venía de una ciudad súper grande a venir a un pueblito pequeño, ¿no? Llego aquí y me encuentro con el pueblo que es catalán, ¿no? La gente me hablaba catalán, aparte de otro choque cultural que también es el catalán, ¿no? Y entonces a mí me hablaba la gente y yo no lo entendía, yo nomás decía sí, 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 ¿no? Pero no entendía, ¿no? Entonces, poco a poco fui habituando, me costó mucho adaptarme a la cultura, ¿no? A la comida también, porque es otro choque cultural la comida, ¿no? Yo estaba esperando a que hubiera comida mexicana y claro, desde luego no había nada, ¿no? Y entonces el idioma, las palabras, que yo pensaba, yo venía con la mentalidad de que es España y resulta que no, que era Cataluña, ¿no? Entonces yo me pensaba que iban a hablar español, por lo menos, ¿no? Y era catalán. Y claro, ese fue otro choque cultural, ¿no? Lo mismo, dentro de la iglesia también poca efusividad y que también me pensaba que no había, que la gente era poco espiritual, ¿no? Y bueno, me ha costado mucho adaptarme a la cultura porque me han costado años adaptarme, pero al fin me adapté. Y luego ahora lo que veo desde mi punto de vista de la gente que viene, que no se adapta, ¿no? O los mismos latinos que siguen haciendo sus grupitos, ¿no? De brasileños, de ecuatorianos, y no terminan de adaptarse a la cultura de aquí. Y eso es muy importante, mezclarnos con la gente de aquí, porque luego yo me puse a estudiar catalán y a la gente catalana le intentaba hablar catalán y eso ya les llamaba la atención o les gustaba que les hablaran, claro, que yo fuera adaptándome a su propio idioma, a su propia cultura, yo adaptándome a ellos, no ellos a mí. Y eso es lo que también les gusta y es lo que creo que debemos de hacer, aunque nos cueste, pero hacerlos. Don, ¿quieres contar algo? Sí, claro. A ver, yo creo que hay dos etapas, o sea, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, ¿vale? ¿Y cuáles son esas dos etapas cuando venimos a un país como España o cualquier país que vaya, ¿no? La primera etapa es cuando te sientes así como desorientado en el sentido que no conoces la cultura, no conoces cómo es la vida cotidiana dentro de ese lugar, ¿no? Entonces, pero la segunda etapa es a largo plazo, cuando ya te vas adaptando y vas conociendo la cultura, vas conociendo cómo es el mover de tu pueblo, ciudad o de donde vives, de tu entorno, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver, dependiendo la perspectiva que tenemos algunos, porque no voy a negar que sí, tuve una que otra dificultad para adaptarme tal vez, pero honestamente si lo veo así, claro, ha sido tal vez porque también se habla valenciano donde vivo y ha sido como algo de que, bueno, tengo que aprender aunque sea una que otra palabra
y tratar de esforzarme. No lo he hecho porque de verdad quiero, pero cuando escucho, trato de aprender las palabras. Y cuando conozco a alguien, a lo mejor le digo una palabra y entonces piensan que hablo valenciano, pero he visto que eso me ha hecho encajar con las personas. Pero desde otra perspectiva, he tenido choques culturales, fíjense bien, con mismos latinos. O sea, a mí me ha pasado al contrario, que mi choque cultural ha sido con los propios latinos, ¿no? Claro, cuando llegué, los primeros que me empecé a relacionar fueron con los argentinos, con los de Mendoza y todo, mucha gente de Mendoza por aquí, con ellos muy bien, pero conforme fui conociendo gente, me relacionaba con gente de Colombia, que fue muy diferente. Ahí hubo más choque cultural porque he visto entre Argentina, Ecuador y lo que es Colombia, muchas veces Ecuador y Argentina se adaptan más, pero gente de Colombia no se adapta más. ¿A qué me refiero? De que miras un ecuatoriano y te anda diciendo, hey, ¿qué pasa, tío? Que no sé qué, o un argentino, pero un colombiano aún conserva su cultura, ¿no? Entonces, claro, dentro de mi perspectiva siempre hubo un choque más con los mismos latinos. Ahora bien, pero de todo lo demás, como había tenido una experiencia fuera de mi país ya en Estados Unidos, no fue tan difícil porque ya venía adaptado de vivir en un país pues que era grande, que había mucha gente y que te relacionas con mucha gente, ¿no? Entonces fue diferente, pero sí, algo ha habido, no voy a decir que no, ¿verdad? Les comparto algo, perdón. Hay un autor que se llama Lea Heiber, que escribió un libro acerca del choque cultural y él tiene una teoría. Él tiene una teoría, después charlamos un poquito de la teoría. Él dice, él plantea un puente bicultural, que la forma de tener un punto de encuentro es hacer un puente bicultural. Y dice esto, dice un puente bicultural se forma cuando miembros de dos culturas distintas aprenden a entenderse y adaptarse a la otra cultura, ¿sí? Facilitando así una comunicación mutua y significativa entre las dos culturas. En realidad, dice, esto resulta en una tercera cultura, en la cual se definen nuevas reglas y comparten suposiciones. Esto ilustra por qué, ¿sí?, los extranjeros nunca podrán ser nativos y hacerse miembros de la otra cultura. Nunca. Él plantea que alguien que viene de afuera nunca va a ser totalmente de la cultura con la que está experimentando, con la que está teniendo roces, sino que hay un puente bicultural que tenemos que generarlo, donde nos entendemos y comenzamos a pensar y a suponer más o menos las mismas cosas, pero esto, dice él, dice ella, da origen a una nueva cultura donde nos podemos encontrar, ¿sí? Y donde nos entendemos y donde comenzamos a hablar y percibir de la misma manera. Y yo puedo percibir eso por ejemplo, en un país como Estados Unidos, donde se ha creado una cultura que solo existe en Estados Unidos, que es donde se han ido, donde han confluenciado todas las culturas iberoamericanas y se ha creado una cultura que solo existe allí, que es la cultura hispana, la cultura latina. Solo existe en Estados Unidos. Te vas a España y no existe esa cultura, no está, y no está precisamente porque el latino aquí en España no ha tenido esa necesidad de unirse como en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos existe la cultura latina que aquí no existe. Y existe de eso que decía Armando, de unir una cultura iberoamericana con otra cultura iberoamericana y ha surgido la cultura latina. Pero es que llevan 40 años, 50 años construyendo esa cultura. Y aquí en España tú ves que el latino que viene
se sigue reuniendo con su comunidad latina, no busca necesariamente una comunidad iberoamericana que hay aquí. Y en Estados Unidos sí que la buscan. Les da igual que sean mexicano con hondureño, con guatemalteco, con panameño, con costarricense, con colombiano. ¿Por qué? Porque buscan la afinidad del idioma, es lo primero que buscan. Aquí no lo tienen. Aquí la afinidad del idioma ya está, ya no la tienen que buscar. Entonces, allí se ha creado esa tercera cultura que es la cultura latina, que no existe en otro país del mundo. A mí me pasó cuando yo llegué a Barcelona, que yo hice una observación y yo digo, wow, esto fue una cosa muy surreal, porque yo era como que estaba en Miami, yo viajé mucho a Estados Unidos y usualmente entraba por Atlanta o por Miami, y era como estar en Miami, pero todo en español. Yo decía, esto es bárbaro, esto es el primer mundo maravilloso. Porque no había, porque yo, si bien yo hablo inglés y me relaciono, pero al no tener la dificultad, ya era fantástico, era el paraíso. Era estar en el primer mundo en español. Era una cosa de locos. Yo dije, esto va a ser muy fácil para mí. La sensación que tuve, ¿no? Pero a mí me encantaría transmitirle lo que yo sentí. Yo sentí plena comodidad. Me sentí muy cómodo. Y esa primer sensación que yo tuve ahí en el aeropuerto, cuando todavía no me habían ido a buscar y yo estaba solo y no sabía qué iba a hacer de mi vida, fue la sensación que me mantuvo todo el tiempo que yo estuve acá. Yo me sentí muy cómodo en todo momento. Fue algo muy agradable. En serio que lo disfruté un montón. Pero ¿cuál fue la clave? Hay un autor que se llama Brewster, que él dice que la mejor manera de transitar hasta la construcción de este puente bicultural, la mejor manera de transitarlo es como aprendiz. Y esto que decía Inés, que decía Milton, el aprender el idioma es tremendamente respetuoso. Aprender el idioma, es decir, yo vengo a aprender, enséñenme. Esa actitud, la gente te ama, la gente te recibe, la gente habla español con vos porque sabe que te cuesta, pero en la medida en que vos comenzás con pequeñas expresiones en catalán, en inglés o en lo que sea, la gente te empieza a ayudar, porque no es que te corrigen de malas. Yo el inglés aprendí así, hablando a los gringos, yo digo, esto les voy a hablar en inglés. Y me empezaron a corregir. Me decían, bueno, no, esto se dice así, hermano, se dice así, y fueron mejorando mi inglés. Porque yo sabía que lo estaban haciendo de bueno, que ellos se sentían muy honrados que yo intentara hablar su lengua. A mí me parece que viviendo en Cataluña, o viviendo en Valencia, o viviendo en País Vasco, donde hay diferencias idiomáticas con nosotros, el decir, quiero aprender a comer esto, quiero probar esto, quiero saber cómo se divierten ustedes, quiero, ¿sí? El tomar el lugar de aprendizaje, de aprendiz, dice no de alumno, ¿sí? Sino de aprendiz. Estoy acá, soy un ignorante, lo acepto, pero quiero que me enseñes. Esa es la mejor forma de evitar el choque cultural, porque yo ya no estoy decidido a chocar. Para chocar te necesitan dos. Y él dice, si hay uno que no quiere chocar y hay uno que quiere aprender, el choque cultural va a ser muy divertido. Lo vas a poder gestionar mucho mejor. Contanos tu experiencia, Marcos. Bueno, mi experiencia fue que fue diferente porque mi esposa fue a México primero, entonces realmente ella fue la que tuvo que adaptarse a la cultura mexicana y además vivía yo en un lugar donde casi no hay ningún extranjero. Entonces ella era realmente extranjera, ¿no? O sea, era muy notoria su presencia donde quiera que estábamos. Y el mexicano es muy
muy cálido con el extranjero, es muy de abrazar, de conocer, es muy curioso, de indagar, por qué estás aquí, qué comes, que les causa mucha curiosidad las palabras y todo, porque es eso, es como una persona entre muchos, ¿me explico? O sea, muy poquitos extranjeros en la zona donde yo estaba. Entonces, bueno, eso, la comida, las palabras, por supuesto, las costumbres, todas estas cosas, es verdad que son estas cosas que son diferentes o que pueden provocar un choque, pero realmente ya en la convivencia es cuando nos dimos cuenta que teníamos unas diferencias muy marcadas y que en esas sí teníamos que ser flexibles. Y yo creo que este puente del que tú estás hablando, que es muy importante, y esta actitud de aprendizaje también, porque habla de esa flexibilidad que debe haber por las dos partes y de entender que quién es el anfitrión, o sea, el que está recibiendo y quién es el que está llegando a la cultura, ¿no? Eso creo que fue importante porque en el caso de nosotros, Sora era la que estaba llegando a esta cultura y mi esposa lo que tenía era esa flexibilidad, eso de querer aprender. Al principio es verdad que le chocaban muchas cosas. Un ejemplo, la puntualidad, ¿no? Que tanto se habla del mexicano, ese mal hábito en comparación con el hábito que tiene el europeo, ¿no? A lo mejor. Para una fiesta infantil, pues nos citaban a las 4 de la tarde y entonces mi esposa quería estar ahí 4 menos 10, ¿no? Ahí afuera del lugar. Y yo le decía, no, y a que sí, que nos tenemos que ir porque a mí no me gusta llegar tarde. Pues nosotros llegábamos y muchas veces, esto me parece increíble, pero muchas veces no habían llegado ni los papás del que iban a festejar. O a veces llegábamos y teníamos que ayudarles a decorar el lugar. Y eso para ella era algo inconcebible. O sea, era algo que decía, es que cómo es posible, pero es que sois no sé qué. Entonces, claro, después de los años, ella como que aprendió a relajarse, a decir, vale, nos han citado a las 6, eso quiere decir que 6:30 podríamos ir pensando en llegar, 6:30, 7, por ejemplo. No es en todos los casos, pero era regular que nos pasaran este tipo de cosas. Y así como eso, claro, a nivel de matrimonio, a nivel de iglesia también, claro que habían muchas cosas que chocaban con su cultura. Para mí ha sido un poco más sencillo venir aquí y pues sentirme parte de la cultura a partir de lo que he conocido de ella. E incluso ahora estando aquí, reflexiono y digo, ahora entiendo por qué para ella era tan importante esto y que yo pensaba que era algo muy personal y que decía, es que este es tu carácter, es que tú eres muy impaciente, es que tú eres muy, ¿no? Por ejemplo, y ahora que veo, digo, no, es que es algo que ella tenía, era parte de lo que ha construido la sociedad en la que ella ha estado, entonces es normal, ¿no? Que ella tuviera este tipo de actitud o de palabras. Bueno, y así como se podría contar muchas anécdotas de cosas que pudieron ser un shock, ¿no? Para nosotros. ¿Y cómo lo vas llevando con tu experiencia personal ahora que cambió la jugada? ¿Me repites, porfa, que se cortó un poco? ¿Cómo estoy llevando qué? ¿Cómo lo estás llevando vos? Porque ahora el que está en choque cultural sos vos y ella está en su salsa. Ya, es que vuelvo a repetir, creo que, más bien yo repito, que creo que lo importante es la flexibilidad con la que tú entras y que entendamos que ahora yo soy el huésped y ellos son los anfitriones, ¿no? Es como un poco como lo veo yo, ¿no? Y decir, si yo estoy llegando a su casa, entonces yo no voy a llegar a imponer mis normas, mi forma de pensar ni nada, ¿no? Al contrario, o sea, tengo que ver qué es lo que hacen aquí, cómo lo hacen aquí, cómo hablan aquí, cómo se expresan, ¿no? Entonces, yo lo llevo
creo que mejor de lo que lo llevo ella, pero porque tuve el antecedente de vivir con ella y de comprender cosas, porque también tenemos esta comunicación y ella me decía, es que tú tienes que entender que para mí, por ejemplo, alguna vez nos llamaron en la escuela de las niñas para decirnos, bueno, de nuestra hija mayor, para decirnos que ella no pedía las cosas por favor. Y entonces cuando le dijeron esto, nos quedamos pensando. Y entonces dice Sora, es que yo no le pido todo por favor, porque para mí un favor es un favor. Y cuando yo le pido las cosas, pues se las pido y ya está, ¿no? Entonces ella decía las cosas, las pedía, ¿no? O hablaba y no decía por favor, pero el mexicano es ni siquiera por favor, ¿no? Por favorcito. ¿Podrías, por favor, poder? Entonces siempre hay un por favor y como 3 por favor, ¿no? Wow. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces estas palabras mis hijas que estaban dentro de esta tercera cultura que se había formado, ¿no? Pues estaban acostumbradas a hablar así y de pronto mi esposa decía, pero ¿cómo, no? O sea, esto... Entonces, este tipo de cosas para mí aquí yo entendí que no tenía que ser tan rebuscado al hablar o que intento ser lo más directo posible. Me cuesta mucho porque no es parte de lo que yo aprendí. Para mí, ser cordial implica decir, disculpa, ¿podrías, por favor, darme una Coca-Cola? Decirle así al camarero, ¿no? Disculpa, perdona, ¿podrías darme una Coca-Cola? Y aquí no es así, ¿no? Bueno, Daniel sabrá cómo aquí simplemente es una Coca y ya está, ¿no? Una Coca-Cola y ya está. No creo tanto que sea así, depende de cómo te han educado, depende de en qué educación te han dado, porque yo soy así, yo voy a un sitio y digo, perdóname, ¿puedes traer una Coca-Cola? Y la gente con la que yo me muevo en el trabajo también son así, mis amistades son así. Ahora también conozco gente que al camarero dice, oye tú, también. Ya, pero por ejemplo, eso como tú lo has dicho, todavía es más concreto. Claro. Porque ya, por ejemplo, aquí está Inés, que es mexicana, y sabrá que es darle mucha vuelta para llegar a decir que si me puedes dar una Coca-Cola. O sea, claro, pero una cosa es la parte de la educación y todo esto. Sí, pero y otra cosa es como darle mucha vuelta al asunto para llegar a pero eso. Ahí está el choque cultural. Pensar que el español, el europeo, es muy directo. Una de las cosas que me decía a mí la iglesia cuando predicaba y se estaban acostumbrando a mí es que me decían que yo era muy directo, que yo decía las cosas muy directas. Entonces yo entendí que en las iglesias en Latinoamérica, para decirle a una persona que era pecadora, pues le tenían que contar 4 o 5 historias antes, tenían que hacer un símil, después una paradoja y después suavecito decirle que se iba al infierno, pero sin mencionar el infierno ni que se iban ellos. O sea, todo era así. Y claro, el español es muy directo, porque el europeo es muy directo, porque venimos de una cultura que es la griega, donde es el raciocinio absoluto y las cosas se dicen directas. No hay ese intervalo de echar no hay esas medias tintas. Entonces a mí me decían, es que usted es muy directo. Y yo le decía, yo no le veo la dirección, yo no la veo por ningún lado. Pero ellos sí que la veían. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que no se dijesen las cosas a la cara. Que no se dije, o sea, allí, por lo que yo he llegado a entender, allí si se dicen las cosas a la cara es que ya van a romper, que ya se parten peras, se acabó la historia, ¿no? Y entonces me decían, es que usted es muy directo, usted dice las cosas muy directas. Y yo, ¿y es como se dicen? Aquí no. En realidad... Es que hasta que no estás en la cultura y lo vives, no te das cuenta, porque para nosotros también es ser directo, pero el ser directo es otra cosa, y eso es la cuestión cultural, ¿no? Me gusta este concepto que dice que la cultura es todo lo que las personas hacemos en sociedad, ¿no? O el hombre hace en sociedad. El problema del choque cultural es una ansiedad que se crea, porque se crea una ansiedad de la pérdida de signos, de la pérdida de símbolos.
Porque yo te estoy hablando de ser directo y tú entiendes por ser directo otra cosa. Porque en tu cultura tú entiendes que ser directo es otra cosa. Entonces ahí está el choque cultural. Aquí ser directo es no andarse con rodeos para decir algo. O sea, tú le tienes que decir algo a una persona. Bueno, pará. Ahí voy a hacer una aclaración yo. Porque para nosotros, cuando alguien es tan amable, por ejemplo, nosotros tenemos mucho inconveniente con la cultura andina, con el andino. El andino es muy voltero y dice, no tenga pena, y que esto y que el otro, y nosotros sentimos que nos están tomando el pelo. A mí me empiezan a hablar así en América Latina, y yo como latinoamericano, me empiezan a hablar así. Yo tenía muchos problemas, por ejemplo, con parte de los chilenos, con los peruanos, con los colombianos que empezaban así, sí señor, no señor, sí señor. Y yo era como diciendo, vos me estás cargando, a mí me Pero a mí me ha pasado eso, Armando. Terminá de decirme lo que tenés que decirme, dale. Y claro, a nosotros nos acusaban de que éramos muy directos, porque en realidad, esto es lo que acabas de decir vos, a nosotros nos acusan de que somos muy directos porque somos muy directos. O sea, porque nosotros casi sin ningún tipo de interpelación decimos esto es así. Y asumimos que es así. Y entonces, la otra cultura que dice, no, pará, yo sé ser directo, pero trato de ser, pero en mi cultura, para ser directo, primero hay que hacer algunos pasos. Yo sé decir las cosas de manera concreta, pero tienen como unos pasos intermedios que yo no los podía interpretar. Viste que a mí me parecía que me estaban tomando el pelo. ¿Para qué le da tanta vuelta? Este anda con algo raro, porque si tanto gregre para decir Gregorio, era como que no me cerraba. Y yo era como que quedaba mal en todos lados, porque a alguien tenía que decirle algo y le decía, mira, el problema tuyo es que esto no va, así no se hace. Esto lo tenés que cambiar, tenés que pensarlo de manera distinta. Y eso era meter los dedos en el enchufe, había gente que se ponía realmente mal, y entonces uno en el camino va aprendiendo. Aprende a escuchar y aprende a cómo expresar las cosas también. Porque el choque cultural nosotros lo podemos suavizar o lo podemos agravar. Esto es muy importante saberlo. Cuando yo digo, yo tengo que poner, si a mí me interesa la otra persona, porque este es el problema, porque por ahí capaz que la otra persona no me interesa y directamente la saco a los tiros, ¿sí? Y andá con tu vuelta a otro lado, o vos querés ser directo todo lo que quieras, a mí no me interesa lo que tenés para decir, chao. Ahora, si la otra persona me interesa, yo construyo ese puente, construyo el puente. Y la construcción del puente yo la hago hasta la mitad, no puedo construir el pedazo de puente que le toca al otro, pero sí puedo alentarlo a que construya su pedazo de puente donde nos podamos encontrar en el medio y empezar a darnos cuenta que tenemos muchas cosas en común, pero que están cifradas de una manera distinta. Entonces, nosotros podemos allanar y ayudar a que el choque cultural sea lo menos dramático posible, o puedo hacerlo muy dramático, lo cual mi vida se va a poner muy incómoda. Porque ya estamos hablando de esto de que decís vos, Dani, de una incomodidad. Yo estoy desorientado, no entiendo los símbolos, no entiendo las expresiones, no me puedo acomodar rápido. La comida es muy picante. Yo una vez me fui fui en Texas a un comedor mexicano posta, porque a mí me gusta mucho la comida mexicana americana. Uh-huh. ¿Sí? Americanos comen tacos, quesadilla, pero todo se puede comer. Así que un día voy con unos amigos a un restaurante mexicano, amigo, olvídate. Así que yo digo, yo amo las quesadillas, viviría quesadillas. Y pido unas quesadillas. Las quesadillas americanas son así, de este tamaño. Uh-huh. Sí, te comes una y quedas 2 días durmiendo. Me trajeron ya 4 quesadillas así chiquitas. Ya no me gustó ya. Yo digo, ¿qué es esto? Bueno, empecé a comer, yo digo, voy a tener que pedir más.
no pude terminar la primera. No la pude terminar. Eso era picante, amigo, que no se puede creer. Y yo le digo, la llamo a la mesera y le digo, che, yo usualmente me aprendo el nombre de los mozos, ¿viste? Le digo, escúchame, no me acuerdo cómo se llamaba. Le digo, yo te pedí lo menos picante. Me dice, pero eso es lo menos picante que nosotros tenemos. Yo no quiero pensar. Yo que me puse rojo así, me tomé todo el líquido que tenía, no podía digerir el otro pedacito de quesadilla. Yo dije, yo no puedo vivir en México, ya está. Yo no voy a poder comer en México, no hay nada que me aliente a vivir en México, porque yo no como picante. En Argentina no se come picante, prácticamente, ¿no? Hay algunos lugares que sí, pero eso es terriblemente picante para nosotros. Entonces, pero otra cosa, ay, perdón. Dale. No, que también yo creo que como latinos, o yo en mi caso, no sé, se va perdiendo como que tu identidad como mexicana y vas adaptando otra identidad que tienes que ir adaptándote a esta nueva identidad de que no eres mexicana y no eres tampoco de aquí, ¿no? Entonces, como dices, estar en el medio, ¿no? De adaptarte a una identidad que no es ni de aquí ni de allá. A mí me parece que en este caso debe ser más difícil, porque cuando nosotros estamos hablando de ir a vivir a otra cultura, estamos hablando de encarnarnos. Eso significa, en primer lugar, renuncia. ¿Sí? Tengo que renunciar a mi identidad. Es muy importante lo que dijiste, Inés. Pues yo tengo como una identidad cultural, tengo una identidad sociocultural que me identifica como, pero la cual no me va a permitir acomodarme graciosamente en la nueva cultura. Ahora, tengo que hacer dos pasos. En primer lugar, tengo que renunciar a cosas que soy, pero tengo que incorporar cosas que no soy. ¿Sí? O sea que el trabajo que hay que hacer es un trabajo en serio, y a mí lo que me complica es que en realidad yo nunca voy a ser un nativo. A mí me encantaría ir a vivir a España y que después cualquiera me identifique como español. No va a pasar, porque el español me va a sacar la ficha al toque. Donde yo diga dos palabras, va a decir, este se ve que hace un tiempo que vive acá, pero español no es. ¿Entiendes? No me van a creer como nativo. Y no debo tenerlo como meta. Sí debo tener como meta abrazar la nueva cultura, renunciar a algunas partes de mi identidad e incorporar cosas de la nueva cultura que obviamente me van a cambiar, ¿sí? Van a hacer de mí una persona distinta, más global, ¿sí? Perdona, y hay una cosa que yo quiero comentar que se me viene a la mente ahora, que es la forma en que tú llegas. Creo que es diferente cuando llegas y es una cuestión también afectiva. O sea, si tú le tienes cariño a la cultura, o sea, a la gente, a la cultura, el lugar donde estás, yo he notado que es más fácil que te puedas desprender de cosas de ti por lo diría así, ¿no? Por amor al lugar donde estás, a la gente con la que estás. Diferente cuando llegan o se llega con un objetivo de casi como de vengo a saquear, ¿no? Vengo a sacar lo que pueda para mí. Que noto que hay grupos por ejemplo, se me ocurre, he conocido a grupos de personas de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Que se juntan entre ellos, que hablan solo su idioma, que no se relacionan con otras personas, porque ellos vienen a trabajar, a hacer dinero, a construir su casa en su país, qué sé yo, ¿no? Es un ejemplo, no es, pero me refiero a lo mejor con ese objetivo con el que tú vienes y con el afecto que tú tengas al lugar donde estás también. Creo que eso es importante, y que no toda la gente que ha llegado también de Latinoamérica pues viene con ese gran amor por el país, por la cultura, por la comida, sino decir, bueno, yo vengo porque aquí me han dicho que aquí puedo hacer dinero, que aquí se puede trabajar, que aquí, y entonces justamente
esa es una de las cosas que a lo mejor le ha pasado a Inés, que yo también me identifico de decir, bueno, yo quiero ganarme incluso el lugar, ¿no? A lo mejor aquí con la gente, como decíamos, con el idioma. A mí también me gusta, estoy aprendiendo a hablar catalán y me gusta hablar en catalán y veo cómo la gente se siente bien que lo hagas, por ejemplo. Pero lo hago porque dices, quiero buscar ese lugar porque me gusta esta gente, le tengo cariño, ¿me explico? No sé. Era una Yo cosa que estoy de acuerdo con lo que dice Marcos, ¿no? En el sentido de que en dos cosas. Una, el círculo con que tú te relacionas, ¿vale? Porque conozco gente que viene y se relaciona con su mismo círculo y pues por eso es que siempre vive con la mentalidad, porque no se relaciona con más gente. Entonces, a mí, en mi caso, lo que me ayudó fue cuando trabajé en el bar, mi jefe español, la mayoría que llegaban españoles, mi jefa ecuatoriana, pero más española en el sentido que ya se había adoptado la cultura porque vive desde niña aquí. Entonces, claro, eso me ayudó como a entender, ¿no? Segundo, la intención con que tú has venido a España, ¿no? ¿Has venido a hacer dinero? ¿Has venido de paseo o has venido a vivir? Esa es una de las cosas. Por ejemplo, yo en lo personal no estoy de acuerdo con esto que siempre se dice, que vamos a hacer un viaje misionero a España de tantos días. Y se piensa, o sea, allá en Latinoamérica, que con hacer un viaje misionero ya vinieron e impactaron a toda España. Pero es muy diferente venir unos días a vivir aquí, porque el día a día cotidiano es muy diferente. Y ahí es donde de verdad comprendes a la cultura, entiendes por qué la gente actúa como actúa o por qué la sociedad está como está, ¿no? Entonces, yo creo que hacer misiones en España, o sea, hablando un poco de misiones, ¿no? No es venir por unos meses, por unos días, mejor dicho, sino es convivir, porque así vas a poder conocer de verdad y sobre todo el amor con que tú tengas por querer aprender, por querer hacer y por querer sentirte parte de la cultura, ¿no? Amén. Vamos a ir cerrando. A mí me gustaría que Daniel nos hiciera como una conclusión, pensando en cómo generar desde acá, desde este tiempo de compartir y desde esta posibilidad de comunicarnos con otra gente, no solo generar esperanza, sino generar como un mini método que pueda ayudarles a aquellos que estén atravesando por un choque cultural o que, digamos, hayan venido o les toque recibir, ¿sí? Esa gente que llega con su carga cultural y frente a ese desconcierto intenta poner sus símbolos, intenta comer su comida todo el tiempo, intenta generar lugares donde pueda sentirse como se sentiría en su país y que de alguna manera va en desmedro de la vida del español, porque a mí me pasó algo, que lo voy a contar brevemente. Yo fui en Madrid a un shopping y yo estaba en ese shopping y ese shopping era Latinoamérica. Yo estaba en cualquier lugar de Latinoamérica y entonces yo comencé a tratar de ver si había españoles dando vuelta dentro de ese shopping, porque ese shopping tenía los desquicies que tiene cualquier shopping de América Latina. O sea, montón de gente, todos comiendo por todos lados, con basura dentro de los tachos de basura y fuera de los tachos de basura, con largas colas, con ese modo que tenemos nosotros de hacernos notar cuando llegamos a un lugar. Y yo me entré a preguntar, yo digo, ¿vendrán los españoles aquí? ¿Será que...? Y se veía que eventualmente había uno o dos en un grupo de jóvenes, había un español seguro, porque eran todos latinos y había un español mezclado, pero como que encontraron un espacio, ese espacio lo latinizaron absolutamente y entonces como que el español lo pierde.
¿sí? Deja de ser un lugar donde el español va a disfrutar ese lugar. Porque lo mismo pasa en Chile. En Santiago de Chile hay shopping que ya no son para los chilenos, son para los que vienen de otros países, ¿sí? O sea, Chile ha sido invadida por tantos ¿cómo se llama esto? No, no es Centroamérica, sino de las islas caribeños, ¿sí? Caribeños, que ya hay lugares que se llaman como sus países. Y vos vas a esos shopping y ya no hay gente, ya no hay chilenos, hay toda gente caribeña. O sea que este fenómeno no es un fenómeno que solamente con Europa, sino que le está pasando a América Latina entre nosotros, aquí adentro está pasando también. Dani. Bien, pues antes de hacer la conclusión, lo que hablaba Marcos y lo que hablaba Milton anteriormente a tu intervención, Armando, se estudia la sociología bajo el nombre de síndrome de Ulises. ¿Qué es el síndrome de Ulises? Es esa persona que va a un país del extranjero con la idea de estar no más de 5 años, pero esos 5 años se convierten en 10, en 15, en 20, en 25, en toda la vida. ¿Por qué? Porque allí conoció una mujer, aunque fuese también de su propio país, pero tuvieron hijos y esos hijos ya no son del país de donde ellos vinieron, aunque hablen la lengua, ya son del país de donde nacieron. Y entonces se llama síndrome de Ulises porque Ulises se perdió por el Mediterráneo y siempre quiso volver a Ítaca, y cuando volvió a Ítaca pasaron muchísimos años y había prácticamente perdido su vida. Y eso es lo que le pasa a esta gente cuando van a un país con la intención de ahorrar dinero para volverse a su país y no lo logran. Les pasan dos cosas: o se marchan y han ahorrado un dinero, pero después vuelven al país donde habían ahorrado el dinero porque ven que se vive mejor y tienen esa necesidad. O hay otra, que es nunca vuelven a su país y se vuelven de vacaciones, y hay algo que hay que trabajarlo, que van a su país y se sienten extraños, pero viviendo en el país donde están también se sienten extraños. Han perdido la identidad de los dos países, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer, y ya en forma de conclusión, es relajarse. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuanto uno más aprende, mejor vive. ¿Y cómo se aprende? Se aprende absorbiendo las cosas que ves y que son positivas para ti. No pretendiendo poner muros, no pretendiendo poner murallas, aunque al principio te va a costar porque va a decir: esto a mí no me entra, esto en mi forma de pensar no me entra, esto en mi cultura no me entra, esto. Uno tiene que empezar a relajarse y sin perder la compostura y sin volverse una persona fuera de lo cabal, sino dentro de los principios del comportamiento de una persona, empezar a adaptarse a donde está viviendo. Y sabes que cuando uno se abre a esas cosas, el resto de la gente también se interesa por ti y quiere aprender de lo que tú traes. Y ahí, en esa relación, así es como se han creado las civilizaciones humanas, en el intercambio de unos con los otros. Así es como nos hemos creado todos. El español no es más que un intercambio cultural entre fenicios, cartagineses, griegos, romanos, godos, visigodos, francos, musulmanes, judíos. Y así es como tenemos España. España tenemos multitud de platos que vienen del mundo musulmán, del mundo árabe. Y tenemos multitud de palabras que vienen del alemán. Y tenemos un montón de complejos romanos, porque somos romanos. Y así estamos. Y si empezamos a mirarnos, somos un conglomerado de un montón de culturas y de un montón de civilizaciones. Y lo que nos está pasando cuando vamos a un país es que hemos entrado en ese juego, hemos entrado en esa ruleta. Y entonces nos tenemos que relajar tensiones
y te lo vas a pasar bien si dices quiero participar de esto. Lo vas a pasar mal si te centras en que lo tuyo es lo mejor, que tu cultura es la mejor, que tu cultura es superior, que tu forma de ver la vida es la verdadera. Ahí lo vas a pasar mal. Pero si te abres y quieres disfrutar y probar, lo vas a pasar muy bien, porque así estamos construidas todas las culturas. México tiene un montón de aspectos precolombinos a los cuales llegaron los españoles y le agregaron lo suyo. Y después se crearon, después de 500 años se han creado su propia cultura mexicana. Pero tú escarbas y tienen un montón de particularidades precolombinas mezcladas con particularidades que llevaron los españoles, luego mezcladas con su propia identidad cultural de 500 años, donde ya no están los españoles. Pero ahí está, y así pasa con Argentina y también con los flujos migratorios. Poniendo de ejemplo Argentina, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hacia aquí han habido oleadas de inmigración europea. Y de hecho, en Argentina te vas a encontrar que el 50% de la población desciende en la actualidad de italianos. Y ya había anteriormente un porcentaje enorme de argentinos que descendían de españoles, pero luego te das cuenta de que hay apellidos alemanes, apellidos húngaros, apellidos ucranianos, rusos, suecos, suizos, franceses, y todo eso es un conglomerado que ha formado la propia identidad cultural argentina, de tal modo que en Italia se hace muy buena pasta, pero en Argentina también. Y dices, ¿y eso por qué? Pues porque un montón de italianos se fueron para allá, pero no les digas que su pasta es como la italiana, porque te van a decir mi pasta es argentina, y mi pizza es argentina, y mi comida es argentina. ¿Por qué? Porque han creado su propia identidad, pero tampoco pueden negar de dónde vienen. Y mi abuelita era argentina, italiana, llamo Italia, y capito el italiano, ¿no? Un poquito de italiano, parlo un poquito de italiano. Entonces, así estamos todos formados. Entonces, cuando uno viene a otra cultura, tiene que reconocer, lo interesante es hacer ese ejercicio de reconocer los rasgos de identidad que tiene esa cultura, así va a empezar a identificarse y a abrirse, pero también lo que tiene que hacer es relajarse y decir, vine aquí a ganar dinero, pero también vine aquí a disfrutarlo. El mensaje, take it easy, tómatelo con calma, y esto que puede ser muy doloroso, también puede llegar a ser muy divertido. Así que esperemos les sirva. Esperamos sus contactos, sus comentarios, nos encantaría escucharlos y, bueno, ver de qué otra manera podemos servir. Nos vemos en el próximo programa.